Hola a todas, hola a todos y bienvenidos una semana más al capítulo de La verdad de la mentira. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Bien, pues eso, emprendiendo un nuevo capítulo que muy clarificador siento que va a ser para vosotros. En el pasado capítulo os dijimos que una serie nueva que iba a empezar es el Diccionario Consciente. Bueno, pues hoy tenemos el primer capítulo de la nueva serie. ¿Y sabéis sobre qué vamos a hablar? El ego. Casi nada. Así que ya sabes, si quieres saber un poquito más del ego, o al menos cómo nosotros hemos ido descubriendo cosas sobre el ego y cómo trabajarlo, este es tu capítulo. En La verdad de la mentira buscamos vivir sin miedo, conscientes y presentes. No creo que haya creación o construcción más vilipendiada y más odiada que el ego desde que el señor Freud lo descubrió y la espiritualidad empezó a fijar su atención en él. ¿Qué decimos del pobre ego? Bueno, pues que también hay que liberarlo de tanta carga que le hemos proyectado. Y a su vez que lo liberamos a él, nos encontramos con la realidad de lo que somos. Yo siento que el ego, efectivamente, como dice, ha tenido muy mala prensa, pero que los dueños del ego somos nosotros. Entonces, es hora que recuperemos el poder sobre esa educación que le podemos dar nueva al ego, desde una libertad y poniéndole límites también a su vez. ¿No? Porque, claro, tener en cuenta que esto es como un niño al que no le has enseñado, por lo que sea, porque no has sabido, por lo que sea, y ahora le tienes que poner límites. Pues esto, de nuevo, te pongo otro ejemplo, es como una plantita que empieza a salir torcida y que hay que poner una varillita para encauzarlo. Pues lo mismo ocurre con el ego. Al ego le hace falta ya que le quitemos, desmonicemos, siento yo. Siento yo que esto hace falta. Pero primero tendremos que saber qué es el ego, claro, porque oye, igual no lo sabéis definir. Mira, yo os quiero decir algo, cuando uno no termina de definir algo es porque no sabe bien de qué está hablando. Entonces, vamos a definir primero qué es eso del ego. ¿Qué es el ego? ¿Hay clases de ego? ¿Hay diversos egos? Pues también. ¿Existe en el ego una cara A y una cara B? Pues también. ¿Es una construcción mental de creencias limitantes, de miedos, de repeticiones y repeticiones de dolor y sufrimiento? Pues también. Es un montón de cosas que vamos a desvelaros. Que le paso la palabra a mi compañero que sabéis cómo ordena de bien. Adelante, Ismael. Mira, antes de dar una definición, quiero contar una pequeña anécdota que yo creo que ilustra muy bien lo que puede haberle pasado tal vez a alguna de las personas que están escuchando. Yo recuerdo que antes de, digamos, conocer el mundo de la espiritualidad, el mundo del ego, etcétera, yo recuerdo que yo estaba convencido que los causantes de todos los males en mi vida eran los demás. Esa fue como mi primera etapa, ¿no? Es decir, el mundo está mal, es que ya está bien, es que fíjate lo que hace este, es que fíjate los políticos, es que fíjate los poderosos, es que todo el mundo. Yo no, no, claro, yo era una víctima. Después, con el pasar del tiempo, empecé a conocer el mundo de la espiritualidad, empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a hacer cursos, empecé a investigar y pasé de creer que la culpa la tenían los demás a darme cuenta a que no, que en realidad la culpa la tenía mi ego. Fue tremendo, porque era como decir, pero hay que ser tonto. O sea, que yo me estoy haciendo a mí mismo esto, que todo lo que yo creía que los demás me hacían, me lo hago yo a mí mismo. Pues mira, ¿qué queréis que os diga? No sé qué fue peor, si el remedio o la enfermedad. Porque si malo es pensar que depende de los demás y tú no puedes hacer nada, peor es pensar que has sido tan tonto, re tonto, que te lo has hecho tú a ti todo. Y encima no era capaz de darle vuelta a la situación, porque no lograba manejar ese ego. Afortunadamente, después llegué al a la tercera etapa o al tercer paso en donde entendí que el ego es la primera gran víctima de esta historia. Es decir, el ego es la personalidad inconsciente que cada uno tenemos. Así de simple. Es decir, esa personalidad, como os decíamos en el capítulo pasado de por qué es tan difícil cambiar,
Esa personalidad que tiene nuestro nombre y apellidos y que ni siquiera sabemos cómo se ha ido construyendo, que ahora ya tenemos claro que una parte muy grande es heredada y que la otra parte tiene que ver con la reacción a la cantidad de frecuencias que hay dando vueltas, eso es el ego. Pero claro, ¿qué pasa? Que el ego es la estrategia de sobrevivencia que el ser humano ha construido sin darse cuenta para poder responder ante lo que vive. Y claro, ¿qué ocurre? Pues que cuando tú le das, imaginaos la siguiente imagen surrealista. Imaginaos un autobús de escolares conducido por un mono. ¿Qué creéis que puede pasar? Nada bueno. Bueno, pues eso es el ego conduciendo nuestra vida. Es decir, una parte nuestra que no tiene las habilidades para conducir una vida, pero que está al mando. ¿Cómo creéis que puede ser el resultado? Pues muy bueno. Pues muy bueno. Quería decir algo que era referido a lo que estás diciendo, que tiene que ver con la potestad que ahora mismo actualmente tiene el ego en el ser inconsciente. Es una potestad absoluta. Hay personas de las que las puedes contemplar y decir, es que es un ego andando. O simplemente hay todo lo contrario, hay personas que no lo aparentan, pero el ego está interior. Entonces, ¿qué es el ego? Pues algo que aparentemente ha escapado a nuestra potestad y esto no es verdad. Tú puedes dirigir a tu ego. Eso es. Cuando sabes quién eres. Repetimos. Claro, ¿qué ocurre? Seguimos. Que nosotros normalmente cuando hablamos del ego y decimos, no, es que este tiene un ego muy grande. Nos referimos a eso, ¿no? Y por contra, Sí. como dice Carmen, hay quien no tiene nada de ego porque no tiene nada de autoestima. Vale. Eso es una herencia del estudio psicológico que hizo Freud, pero en realidad el ego del que estamos hablando es toda personalidad humana inconsciente, sea del tipo avasallador o sea del tipo sumiso pasivo. Da igual, porque en el fondo tanto uno como otro responden al mismo principio: miedo y desconocimiento e inconsciencia. ¿Qué pasa? Modo sobrevivencia. Vayámonos a los animales. Si es que la naturaleza nos enseña tanto, si fuéramos capaces de observarla. Modo sobrevivencia. El león. Aquí está el rey de la selva. Yo. Y después tenemos, que el otro día lo veía en un documental que me reía, otro modo sobrevivencia. Hay una serpiente, que no es el único animal que lo hace, ¿no? Pero es que me llamó la atención por la mala prensa y la mala fama que tienen las serpientes. Bueno, pues hay una serpiente que cuando tú la tocas, se da vuelta y se hace la muerta. Pero literalmente, imaginaos una serpiente que está medio enrollada, tú la tocas y hace ¡sí! Y se pone como boca arriba, que sería como víctima absoluta, ¿no? Sumisión absoluta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tomamos como el ejemplo, el ser humano que actúa como león tiene un ego muy grande y el ser humano que actúa como serpiente no lo tiene, no. Ambas personas o ambos seres humanos lo tienen. Porque, de nuevo, el ego es la personalidad inconsciente con la que nos hemos identificado y que nace del miedo y del modo supervivencia en el que estamos viviendo. Por lo tanto, lo que intenta es protegernos. Solo que el modo de protegernos lo que está diciendo es que está creando constantemente la necesidad de seguir protegiéndonos. Entonces, este es el entendimiento que tenemos que darle al ego. No verlo como algo más que una guía, inclusive os diría, para estar atentos en nosotros y empezar a quitar esos límites de miedo que tenemos, que es lo que está diciendo Ismael. Hay tanto miedo en nosotros que necesitamos protegernos y muchos atacamos antes de ser atacados. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me doy cuenta que es ese ego inconsciente el que me tiene en esta situación, empiezo a pensar que es mi enemigo. Es lo que tengo que cambiar, es mi enemigo a batir, es lo que... Pero resulta que es que, como muchas veces hemos escuchado en los cursos, ¿no? Durante el proceso, es que me la ha vuelto a liar el ego. Pareciera que se ha convertido, le hemos dado tal potestad sin saberlo, que se ha convertido en una entidad que nos controla. Y esa sensación es la que mayor frustración nos provoca. ¿Por qué? Porque resulta que ya empezamos a entender de qué se trata, pero no podemos con él. No podemos con ese ego. Es como si mandara en nosotros. Todas las reacciones automáticas, inconscientes, todos esos sentimientos de frustración, de rabia, de enojo, todo eso está asociado al ego. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Necesitamos un ego para vivir aquí? Sí.
Ego, en latín, es yo. Claro que necesitamos ser alguien para vivir aquí, pero no lo que hemos sido hasta ahora. No lo que creíamos que éramos, ¿Qué no éramos? esa personalidad con la que nos hemos identificado. Ahora, la pregunta es, ¿yo tengo que luchar contra ese ego que me tiene absolutamente esclavizado? Pues no, porque tú eres el creador de la personalidad. Entonces, esa personalidad ego solo tienes que empezar a ponerle, como te hemos dicho, o bien límites, ayudarle a que se quite los miedos, en la observación, pero no a identificarte con esa personalidad. Tú eres mucho más. Eres el creador de esa personalidad. Por ende, eres el creador del ego cuando te des cuenta. Exacto. Ahora, por eso siempre en los cursos decimos que, por cierto, inciso, ya sabéis, quienes estáis en el canal de Telegram, que acabamos de abrir la nueva edición del curso y que empieza por el nivel 1, que es independiente, que se llama Conócete a ti mismo. En la descripción de este vídeo y, por supuesto, en el canal de Telegram y en nuestra web, está todos los detalles de fechas, etcétera, ¿vale? Lo vamos a poner para quien quiera verlo y que no lo sepa ya. Bien. ¿Por qué conócete a ti mismo? Porque en la medida que conocemos a ese ego, a esa personalidad, a esa especie de personaje que hemos estado interpretando, lo que empiezo a darme cuenta es, ¿vale? Ya sé por qué surgió. Sé qué forma tiene, qué construcción tiene, qué creencias tiene, qué patrones son los que ha ido repitiendo. Ahora yo, que soy más que eso, porque también tengo una conciencia que observa, voy a empezar ¿a qué? A corregir a ese ego que no sabe funcionar de otra manera y que en el fondo es la primera víctima de esta historia. Entonces yo no lucho con 45 años de historia o 20 o 30 o 60, no. Yo lo que hago es, conozco la personalidad que hoy aquí tengo, entiendo que esa personalidad es una construcción inconsciente, me doy cuenta en ese proceso de reconocer esa personalidad que soy más y desde ahí elijo de nuevo. Es decir, cambio esas creencias que me va a llevar a cambiar todos esos sentimientos que experimento y lógicamente la consecuencia va a ser que van a cambiar esos hábitos que hasta ahora he ido alimentando sin darme cuenta. Sí, y que ni siquiera eran tuyos, ya lo sabéis, eran heredados, padres, maestros, sociedad, religión, del tipo que sea, todos son historias heredadas que ahora tú vas a poder elegir si quieres hacer eso o no quieres, o lo que tú decidas, pero que no has decidido, porque el ego estaba, la sustancia por la que está hecha el ego es una energía magnética, que es de la que os hemos estado también hablando durante algunos capítulos, para que entendáis que nuestras vidas las rige mucho más la energía que cualquier otra cosa, que es abrir nuestra mente a poder llegar a oler, sentir y tocar esa energía que es mi propia palabra. La palabra es energía, es sustancia. Y el Así ego, es. pues es esa personalidad que te está intentando proteger, pero que más que protegerte, te limita. Por ello, la autorregulación, que es lo que decía Claro. Ismael. Bien, y para terminar este capítulo, que ya sabéis que es el diccionario consciente, por tanto, no es el capítulo para extendernos cómo se trabaja el ego, sino para conocer el ego. Como bien dicen en psicología, el ego es necesario. Pero es que tal vez entonces tenemos que empezar a hablar de tres egos distintos, por decirlo de alguna manera. Nosotros lo hemos categorizado porque ya sabéis que a los seres humanos nos encanta categorizar las cosas. Pues nos dimos cuenta que, siguiendo un poco esa anécdota que os contaba al principio, hay tres tipos de ego. Está el ego inconsciente, que es el ego predominante hoy día en el mundo, que es esa estrategia de sobrevivencia que nos lleva a actuar como en el fondo no queremos, pero que no logramos hacerlo de distinta manera. ¿Por qué? Porque además estamos influidos por las actitudes y actuaciones de los demás, que también son energía. Acordaos que todo esto es, una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. Yo veo un comportamiento, pero lo que hay detrás son energías que van y vienen. Bien, ese sería el primero, ego inconsciente. Después vendría el segundo, que es el ego espiritual. Es decir, de repente me abro y conozco el ego. Y me doy cuenta que el ego es el responsable de todos los males míos y de la humanidad. Y empiezo un camino de espiritualidad, de elevación, pero ¿qué ocurre? Que
puede ocurrir y puede suceder que lo único que he hecho es que me he ido al otro polo opuesto. Es decir, me convierto en una persona zen que bloquea esa inconsciencia, pero que no la supera, sino que la bloquea porque no quiere verla, porque no quiere ser malo, porque en el fondo ya sabe que el mundo es amor, ya sabe que los demás son amor, que son inconscientes y que en el fondo no saben lo que hacen. Y entonces yo, ahora, desde mi ego espiritual, me vuelvo a engañar a mí mismo. ¿Por qué? Porque no me di cuenta que dentro, inconscientemente, sigo acumulando rabia, resentimiento, frustración, porque mi vida no cambia. Pero como tengo un nuevo conocimiento teórico, pues yo ahora sé que mi ego tiene que ser espiritual. Me he ido de el polo inconsciente al polo espiritual, pero no he evolucionado nada porque es un conocimiento teórico que no se ha impregnado en mí y que por tanto no me lleva a que viva mi vida de otra manera. Sería otra forma de autoengaño, pero yo no me doy cuenta. Ojo, no estoy diciendo que haya intención, no, es que yo no me doy cuenta. Es una nueva estrategia de sobrevivencia. Y por último, tendríamos el ego consciente. Es decir, yo soy Ismael Bermúdez de aquí, por supuesto, pero no soy lo que he creído ser hasta ahora, sino que soy un ser integral que tiene también un cuerpo energético, conciencia, que le permite estar consciente y presente cada momento y segundo de mi existencia y saber qué pienso, qué siento y qué hago. Saber qué estoy percibiendo, qué pensamientos de otras personas me llegan, qué sentimientos, qué frecuencias, como esa radio, están alrededor mío. ¿Para qué? Para elegir conscientemente cómo quiero vivir y actuar, independiente de todas las frecuencias que me rodean. Por tanto, no me engaño, no pretendo desconocer que existe rabia acumulada, que existe enfado, que existe miedo. No, no pretendo desconocerla, de hecho me doy cuenta que existe. Pero yo soy quien tiene las riendas de mi vida y yo decido cómo actúo. Y no me convierto en una marioneta que está siendo manejada por esos hilos de energía que están dando vueltas. Sí, y que ignoro. Ignoramos que todo eso se está dando, por ello insistimos tanto. Insistimos que en la prioridad es ese conocimiento de ti mismo, de conocer todos los detalles que te estamos expresando y que te hemos expresado desde el minuto número 1, para que lo tuvieras una base de entendimiento y tú pudieras sacar tus propias reflexiones. Tú eres tu maestro habita en ti, pero tu maestro no es el ego, no es ni la cara A ni la cara B. Tu maestro está por encima de ello, observando a esto cuando tú te sitúes en el lugar que tienes que situarte. Y entonces comprender que ese ego solo quería, pues, ¿qué te diría? Defenderte de un ataque que estaba más bien pues, sucediendo en tu interior que en el exterior. Y claro, esto dicho así puede generarte contradicción y decir, ¿pero qué dice esta mujer? Bueno, pues piénsalo, medítalo. Yo no pretendo tener razón. Yo solo pretendo que tú analices eso si quieres para conocerte más. Eso es. Y para terminar haciendo algo que se llama amor hacia ti mismo. Porque lo que no sientes por ti, o lo que sientas o no sientas por ti, lo vas a proyectar fuera. Y lo vas a recibir, va a venir de vuelta. Por esos 7 principios de los que te hablamos. Claro. Entonces, como conclusión para este capítulo, acordaos, hablamos de ser exterior y ser interior, hablamos de esa cara A y B del ser exterior. Bueno, pues el ser exterior es el ego, que tiene una cara que conoce y una cara que desconoce. Cuando empezamos a vivir desde el ser interior, unificamos a ese ser exterior y lo ponemos al servicio. Y entonces somos uno solo, un ser solo, que se manifiesta aquí, que vive aquí, que se expresa aquí, pero que lo hace conscientemente. La semana que viene seguimos con el capítulo 22 y el capítulo 22 va a ser cómo eliminar creencias. Era básico que primero conocieras esto para ahora ya ajustarte a ir, vamos, sin que nada te pare, a quitar los límites que han hecho que limites tu vida y sin querer se llenen de sufrimiento y de dolor. Y empecemos a quitar todas esas interferencias, quitando creencias. Eso es. Bueno, pues ahora sí, que Nos tengas vemos. un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Un abrazo.